Guerra abierta en el grupo Prisa, que ahora vamos a repasar con Rubén Arranz, pero también guerra en la sesión de control al gobierno en relación a, ya saben, esa condonación de la deuda, que el resumen ya lo hemos explicado, se explica en una frase, lo paga usted. La deuda no desaparece, simplemente se reparte. Y aquellos que hayan hecho una buena labor, pues pasarán a pagar lo que habían derrochado otros. Esto es el socialismo, qué maravilla. Y al respecto, pues Alberto Núñez Feijóo, que ya saben que el Partido Popular se ha mostrado en contra de este asunto, se lo reprochaba a Pedro Sánchez de esta forma. 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. Aquí resulta que también piden por catálogo los independentistas. Pero lo que volvemos es a pagar todos los españoles. Pues tal cual, esa es la realidad, porque al final todo esto ya saben que viene como una de esas exigencias. Luego hay otra, porque esta es la primera fase, la condonación de la deuda. Luego está la hacienda propia que quiere tener Esquerra Republicana y Junts, y lo que eso implica. Estará con nosotros Ana de la Ran, que es la presidenta de Inspectores de Hacienda, para que nos expliquen exactamente en qué consiste esto, que de facto es como una independencia. Y esto es así, no es ninguna exageración. Sánchez le contestaba que, claro, como es que el nivel es el que es, queridos amigos, ¿qué quieren que les diga? Uno dice, quita la deuda, y la gente dice, ¡ay, qué bien! Ya no la pagamos. Es que, de verdad, este es el nivel, o sea, un nivel deplorable que sufrimos en España por parte de un importante porcentaje de los ciudadanos españoles que escuchan esto y su nivel es el de un niño de 3 años. Bueno, quizá el de 3 años es superior. Entonces Sánchez le reprochaba esto. Feijóo, que qué mala persona. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Es que, ¿cómo explicar esto? Claro, dice, va a dejar de pagar las comunidades autónomas, y con ese tono de voz, en fin, el bufón que tenemos de presidente del gobierno. Claro, las comunidades autónomas, cuando dicen las comunidades autónomas, no es un ente que tenga vida propia. El dinero de las comunidades autónomas sale del bolsillo de los ciudadanos españoles. Si no las pagan las comunidades autónomas, pero las paga el gobierno central, el dinero del gobierno central, ¿de dónde sale? Del bolsillo de los ciudadanos españoles. Como digo, paga usted. Pero ha habido todavía algo que demuestra la situación terrible en la que nos encontramos. Y es cómo se levantaba prácticamente todo el Congreso de los Diputados, con la excepción de los diputados del Partido Popular y de Vox, y le dedicaban una ovación para despedir a Aitor Esteban, del PNV. Un tipo cuyo propósito es acabar con ese Congreso de los Diputados y acabar con la nación española tal y como la conocemos. Bueno, pues esa misma nación, que tiene sentado ahí a un tipo que aspira a destruirla, le dedica una ovación de despedida. Esto es lo que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Pues ahí tenían a Aitor Esteban emocionado, Estado opresor, y el PNV, que son las rameras por excelencia del Congreso de los Diputados, los grandes extorsionadores, pues se iba, y como digo, un tipo que aspira a destruir ese Congreso, y lo que es mucho más importante, la nación española, recibiendo una ovación. En esta situación nos encontramos. Es que ya la enfermedad cada vez es mayor. Ya ni siquiera esto no es que no va de cuestiones ideológicas, es simplemente de existencia propia. Sin nación no hay nada. Y estamos gobernados por aquellos que aspiran a destruirla. ¿Qué se nos olvida?
Yo comprendo que con el paso del tiempo vamos normalizando todo. También esto es una condición muy humana. Se adapta a la realidad. Y ya hemos normalizado que Esquerra, Bildu, PNV, Junts sean los que estén gobernando España. Cuando, como digo, lo que aspiran es a destruirla. Pero el tema de la deuda, que ya sabemos, es uno de esos chantajes que en este caso, pues bueno, viene de la mano de Esquerra y también de Junts. Pero luego está la hacienda propia. Dicen, no, nosotros queremos una hacienda catalana. Como digo, esto supone una independencia de facto. Y para ello vamos ya a saludar a Ana de la RAN, que es la presidenta de Inspectores de Hacienda, para que nos lo explique. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Hay dos temas. Por un lado está el tema de la deuda, que esto, pues bueno, es ya casi una cuestión política, podríamos decir, pero luego está la parte técnica y que quizá muchos desconocen, la segunda fase, que sería esa hacienda catalana. Ayer dimos aquí, en este programa, ese comunicado que habíais publicado en contra de la creación de este cupo catalán o esta hacienda catalana. Me gustaría que, si puedes explicar qué supondría, para que todos entendamos las implicaciones que tendría si esto se lleva a cabo. Bueno, pues las implicaciones, si esto se lleva a cabo, son de diferentes tipos, ¿no? Lo primero, hay una implicación de carácter normativo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo de singularidad fiscal, que ellos insisten en que es una cosa distinta al concierto, nosotros hemos dicho, da igual cómo se llame, al final es un concierto. Es decir, es un régimen privilegiado para una comunidad autónoma que no tiene amparo legal. Esa es la cuestión, la primera cuestión clave, ¿no? Entonces, como ya lleva tiempo demandándose y no tiene amparo legal, y eso saben, tendría que modificarse la Constitución y luego las leyes pertinentes, y eso es complicado, pues van por la vía de hecho. Entonces, a partir de ahí hay una segunda consecuencia que se refiere al tema de la financiación. ¿Por qué? Porque el sistema de financiación español autonómico, pues lo que hace es, vamos a decir así, redistribuir entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta una serie de ingresos que son de las comunidades autónomas y luego algunos ingresos del Estado, que son los más importantes, que se distribuyen, vamos a decir así, entre la población en función de una serie de índices, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos es, en lugar de los independentistas que quieren este acuerdo de singularidad fiscal, en lugar de ese sistema, que es el que está establecido para las comunidades, vamos a llamarlas, que se llaman así, de régimen común, es decir, todo lo que no es País Vasco, Navarra, pues nosotros queremos apartarnos de eso y quedarnos con todo el dinero. O sea, no quiero que el Estado venga y me redistribuya nada, sino que quiero quedarme con todos los impuestos, ¿vale? Los estatales que se recaudan allí, en lugar de que el Estado los redistribuya, los quieren todos para la Comunidad de Cataluña. Y la tercera implicación, o sea, la primera normativa, la segunda de financiación y la tercera implicación que nosotros hemos advertido como un peligro también tremendo, es el de la división de la agencia tributaria. La agencia tributaria ahora mismo es una única agencia tributaria con única base de datos y una unidad de caja, de tal manera que, bueno, pues el contribuyente tiene, cuando va a hacer la declaración de la renta, por ejemplo, ahora que vamos a entrar en campaña de renta dentro de poco, pues presenta su declaración y no hay ningún problema porque toda la información la tiene el Estado, ¿no? De las detenciones, por ejemplo, que se han practicado con respecto a ese contribuyente. Bueno, pues esto lo que haría es fraccionar esa única y esa información única. Y es muy importante para la lucha contra el fraude, pues lo que tú no puedes tener es la información solo de tu territorio, sino que tienes que tener en los grandes impuestos, como son el impuesto sobre sociedades, renta e IVA, que se puede desenvolver en diferentes territorios de España, pues lo que no puede ser es fraccionarlo, porque al final generaría, como hemos dicho en innumerables ocasiones, y ellos lo sabían, porque la primera propuesta que hubo hace ya muchos años también era consciente de este desafío, y es que se va a generar un aumento en el fraude fiscal. O sea, lo que van a hacer los contribuyentes defraudadores es colocarse en un sitio, en otro, marear, entre comillas, para que sea imposible localizar dónde está produciéndose ese fraude. Y entonces nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, pero bueno, parece que hacen caso omiso y sobre todo aquí lo peligroso no es que el independentista abogue por ese pacto o esa singularidad fiscal, sino que es que el gobierno de España avala ese acuerdo entre ERC y PSC, pues porque necesita un apoyo político. Entonces, lo grave es este asunto, que nosotros hemos dicho, la administración tiene que servir a los intereses generales. ¿Y esto dónde está el servicio al interés general? En ningún sitio. Es un servicio al interés particular. Pero esto que nos cuentas, Ana, o sea, de facto sería pues lo que tiene cualquier país independiente, soberano, que dice, no, yo administro todos los impuestos, al final rompería, no sería una independencia, si quieres, de facto, pero casi.
Sí, efectivamente, es que, vamos a ver, la declaración de independencia que se produce hace ya unos años, en 2017, y que, bueno, no tuvo el éxito que ellos habrían querido, pues les ha hecho replantearse ahora mismo, como son llave en el gobierno, las cosas como son, pues han hecho replantear, entiendo, las cuestiones, han dicho, vamos a ir por la vía de la financiación, porque al final, si te independizas desde el punto de vista del dinero, pues de facto, como tú estás diciendo, es una independencia. Por lo tanto, sería crear un Estado separado, pero ojo, que ellos hablan de asumir los ingresos, pero no asumir los gastos, porque con los impuestos se financian gran parte también de las pensiones. Entonces, ahí no ha quedado nada claro y, sobre todo, es que, desde luego, no se explica con los principios que tiene que respetarse desde el punto de vista de la Constitución, dónde está la igualdad, dónde está la solidaridad. Todo eso, ellos hablan de una cuota de la solidaridad, pero no, claro, no van a decir directamente lo que seguramente piensan, pero realmente eso no es así. O sea, al final, esto no tiene ningún amparo legal, no tiene ningún amparo constitucional, por eso nosotros en la carta hemos puesto que es un régimen ilegal. Y bueno, lo que están diciendo es, bueno, pues vamos a dar un primer paso que consiste en asumir una serie de funciones en la campaña de renta del año que viene. A ver si al año siguiente nos quedamos ya con todo el impuesto sobre la renta y después ya con el resto de los impuestos. Oiga, usted proponga los cambios normativos, pero no lo hago así, porque se pueden enfrentar también a responsabilidades penales, bueno, pues por utilizar una vía que no es con los recursos públicos que no son suyos. Pero esto que has dicho de los gastos, o sea, la idea que tienen, ¿tendría alguna diferencia con lo que es el cupo vasco? Que ya sabes que es también una de las cuestiones que muchas veces sale en los medios de comunicación y que las negociaciones de ese cupo vasco nadie sabe muy bien cómo funcionan. Si tú nos puedes aclarar esto, ¿habría alguna diferencia? No, o sea, lo que quieren es algo prácticamente igual al tema del cupo vasco. A ver, la cuestión es que nosotros hemos criticado mucho el régimen foral porque entendemos, desde el punto de vista de nuestra función de control tributario, es muy difícil ejercer el control tributario. Nos hemos encontrado, y lo hemos puesto por escrito muchas veces, con agujeros negros, porque en realidad es como pedir información o intentar tratar con otro país. Es muy complicado. Es verdad que hay unos acuerdos y lleva mucho tiempo ya y, por lo tanto, hay una cierta agilidad que sería muy difícil de poner en marcha con Cataluña, pero es verdad que para nosotros es un agujero negro y así lo hemos llamado con esta expresión. La diferencia, y bueno, no me voy a referir a cómo se calcula el cupo porque todo el mundo, los expertos, yo no digo nada, pero simplemente me remito a la opinión de los expertos, hablan de que es una negociación política que se realiza, pues llegar a un acuerdo, pero que hay bastante falta de transparencia. Lo importante aquí es que, o lo relevante es que en el ámbito de País Vasco y Navarra, pues representa un porcentaje pequeño del PIB español, que es el 6%. La diferencia es que Cataluña representa el 20% y, por lo tanto, los expertos también han dicho que esto sería un desastre porque la implicación económica es muchísimo mayor y, por lo tanto, pues el sufrimiento, vamos a decir así, por parte de los ciudadanos sería mucho mayor. El resto de España tendría que asumir, bueno, pues algo que no quieren asumir esta comunidad y, por lo tanto, pues las consecuencias son graves. Además, yo creo que lo importante es eso, que nos guste o no nos guste, más o menos, el régimen foral es un régimen amparado en la disposición adicional primera de la Constitución. El régimen de singularidad fiscal, o como quieran llamarlo, no está amparado en la Constitución. Y la propia Constitución dice que no se pueden establecer privilegios entre comunidades autónomas. Y, por lo tanto, si se establecen privilegios entre comunidades autónomas más allá del que está previsto para el régimen foral, pues estamos hablando de una norma, en su caso, si se desarrollara, que sería inconstitucional. Bueno, pues lo contaremos, Ana, porque me temo que ya sabemos cómo funciona este gobierno y el tema de la Constitución, pues a ratos. Así que nada, gracias por explicárnoslo y me temo que tendremos que volver a recurrir a tu presencia para que nos expliques en qué queda todo esto. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo cordial. Un abrazo. Bueno, pues esto es lo que implicaría, que es de facto ser como un país independiente, eso sí, solo con la parte positiva de ser un país independiente. Tenemos el cupo vasco, que ya es un escándalo mayúsculo. Este se sumaría a esa manera que tiene el Partido Socialista de defender la igualdad de los españoles, eso sí, según el territorio, porque si necesitan votos, pues entonces nada, no pasa nada y no hay ningún problema. En otro orden de cosas, hoy conocemos la guerra abierta, total, dentro del Grupo Prisa. Aquí hemos repetido en numerosas ocasiones
y supongo que ustedes también lo han visto en Big One Plus, para que no esté suscrito a ese canal, les animo a que lo hagan, cómo Rubén Arranz ha estado analizando desde el primer momento, fue de los primeros periodistas, por no decir el primero, que empezó a informar sobre la intención que tenía el gobierno junto con el Grupo Prisa de crear lo que llamaban la séptima. Por eso, aquí decíamos, cuando algunos veían a García Ferreras criticar al gobierno, ¿eso es porque ven que su final está cerca? No. Esto es porque choca con sus intereses particulares. Y claro, esto era intolerable. Pero mejor que nadie, ya que tenemos la suerte de tener entre nosotros en Big One Media a Rubén Arranz, nos lo va a explicar él, que ya le damos la bienvenida. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí siguiendo esa guerra abierta en Prisa, que has tratado en numerosas ocasiones, hoy también un vídeo en Big One Plus, que recomiendo para que no lo haya visto que lo vea. Pero, ¿qué está pasando exactamente, Rubén? Está pasando algo realmente que parece sorprendente, y es que el Grupo Prisa se ha negado a cumplir algo que quiere el gobierno y que quiere el presidente del gobierno, que es montar una tele. Ahora bien, esa televisión implicaba un esfuerzo inversor de los socios del Grupo Prisa, y el presidente, que se llama Josep Oughourlian y tiene el 29,7% del capital, ha dicho que no traga, que por ahí no pasa. Entonces, a partir de ahí, se ha enterrado el proyecto. Prisa no va a colaborar en ese proyecto, a saber si estos socios que querían impulsarlo, de los que ahora hablaré, lo van a llevar a cabo con una tercera empresa. Todo puede pasar. Hay que recordar que esta gente tiene el control de Telefónica y tiene el control del Boletín Oficial del Estado, y el dinero público compra voluntades, hace milagros muchas veces, pero de momento en el Grupo Prisa no se va a hacer. El caso es que lo que ha sucedido este miércoles por la mañana ha sido muy llamativo, porque han empezado a rodar cabezas en el Grupo Prisa. Después de que grabáramos el vídeo al que hacía referencia Jano, se ha conocido que el presidente el principal ejecutivo del Grupo Prisa, que se llamaba Carlos Núñez, ha tenido que dimitir un minuto antes de que le despidieran, y que José Miguel Contreras va a ser despedido. José Miguel Contreras, al que yo creo que le podemos dedicar un Lo que no te han contado, seguramente. Este mismo viernes, si quieres. Este mismo viernes, por ejemplo. Es que es un personaje siniestro y además lo hemos nombrado muchas veces. Yo creo que ya va mejor que ahora. Sí, hay además que fijar conceptos y que hay que extenderse un poco. Pues este señor ejercía de consejero editorial del Grupo Prisa. Entonces, básicamente, lo que hacía era el dueño de Prisa, o el principal accionista, le había dejado el control editorial de sus medios de comunicación. Y eso había provocado, por ejemplo, que el que fuera el director de informativos de Televisión Española durante la época de Zapatero, Fran Llorente, recalara ahí como director de vídeo. Había provocado que Pepa Bueno fuera directora del País. Y había provocado que el Grupo Prisa copiara esa famosa estrategia o batalla contra los pseudomedios de Moncloa sin hacer ninguna pregunta. Y desde el Grupo Prisa, desde esas cabeceras, empezaron a disparar a diestro y siniestro contra medios de comunicación que, al contrario que ellos, estaban haciendo su función, su trabajo, que era la de ser crítico con el gobierno. Fíjate, Jano, si hubieran montado Telepedro, que era una televisión que la querían dedicar a informativos y a tertulias, que iban a poner a Javier Ruiz a presentar un programa. Si hubieran montado esa televisión, el raca-raca que hubieran, al que se hubieran enfrentado los espectadores, porque hubiera sido casi 24 horas al día la propaganda sanchista. Pero una cosa, el hombre este, Oughourlian, ¿cómo se pronuncia? Oughourlian, sí. Hay alguno que le llama gra, o sea, pero es Oughourlian. O sea, este hombre se ha cabreado porque, claro, dice, oye, aquí esto es una ruina, ¿no? Primero. Pero, ¿qué va a suponer esto dentro del Grupo Prisa? Porque hablabas de Pepa Bueno, directora del País. Claro, es que fíjate en qué situación estamos. Pepa Bueno, directora de cualquier cosa, pero bueno, en este caso del País. ¿Va a suponer un cambio editorial de la línea editorial del Grupo Prisa o esto todavía está en veremos? Yo, sinceramente, no lo creo. Y te digo por qué. Porque cuando Oughourlian llegó a presidente, Oughourlian, recuerdo, porque no todo el mundo lo tiene que saber, a veces lo explico muy rápido, es el principal accionista, el que ha puesto casi 400 millones de euros en Prisa para ser el principal accionista. Alucinante, no los va a recuperar, pero bueno. Cuando llegó a la presidencia del grupo fue cuando estaba Antonio Caño al frente del País, que si recuerdas, en vez de estar con el PSOE de Sánchez, estaba con el PSOE de Rubalcaba. Y Oughourlian dijo, esto no puede ser, porque si la mayoría de los militantes del PSOE son de Sánchez, nosotros tenemos que ser
de Sánchez, porque si no los lectores me van al diario de Ignacio Escolar, que es lo que estaba pasando. Y fue cuando decidió peleó para que el país se volviera a situar en esa posición. En una España tan polarizada, el mero hecho de que el país vuelva a hacer un camino hacia una posición que no es sanchista, a lo mejor no le sería rentable, porque si no, ¿quién iba a leer el país? Y además, cabe señalar otra cosa. Una de las claves de que el Grupo Prisa se mantenga con vida es la inyección de dinero público, de publicidad institucional, de unos fondos que se van a repartir ahora, 124 millones de euros, para digitalizar los medios, que se digitalizaron hace 20 años, pero que el gobierno se ha inventado esa patraña para repartir dinero de todos a los amiguetes mediáticos, y a lo mejor, y se aleja mucho del gobierno, lo que hace es perjudicar los propios intereses del grupo. Por lo tanto, yo creo que Prisa, mientras Sánchez siga en el gobierno, va a seguir del lado del PSOE. Ahora bien, otra cosa es si cae Sánchez, porque yo ahí creo, sinceramente, que Vivendi, que es francés y que tiene una línea conservadora, se va a hacer con el control del grupo. Pero entonces, Rubén, o sea, las consecuencias, a que nos interesa, políticamente hablando, o sea, se ha enfadado, para que nos entendamos, este hombre, el CEO del país, del Grupo Prisa, perdón, con el gobierno. El gobierno ahora se dice, oye, tú no eres un vasallo ni me sirves a los intereses que estoy yo persiguiendo con el Telepedro, que llamas tú, la séptima, que decían que era el nombre que estaban buscando. Puede ser que diga, pues ya no solo la publicidad institucional a que tú haces referencia, sino esos acuerdos de grandes empresas, en los que se incluye el Banco Santander, que son los que también meten mucha pasta, más incluso que la publicidad institucional, que es de lo que les ha permitido al Grupo Prisa, porque uno coge la hoja de resultados y dice, esta empresa como no está cerrada, no te digo hace un año, hace ya 10, o sea, es una cosa inexplicable. Solo se explica a través del mamoneo político, para que nos entendamos coloquialmente hablando. ¿Puede suponer esto que a lo mejor Sánchez diga, pues te pasas de listo, pues ahora ahí te quedas? Hombre, pues claro, o puede suponer que le pase como le pasó a Payete, que le tejan una conspiración a espaldas para ponerla entre la espada y la pared y destituirle como presidente, o simplemente presentar una oferta que no pueda rechazar por sus acciones. Estos tienen muchas maniobras para extorsionar al personal. Cabe recordar que en Indra, cuando había 5 consejeros que no les convenían, de repente los destituyeron y el tonto útil que utilizaron para ello fue precisamente el presidente de Prisa, al que le dijeron compra un 10% de las acciones que a ti te conviene y mientras tanto nos echas una mano a echar a los consejeros independientes. Eso fue escandaloso. Es que como no es política, muchas veces no se entiende la gravedad de estos hechos, pero son empresas que cuando pierden dinero lo pagamos entre todos, porque son público-privadas. En Telefónica, pues igual, como Álvarez Payete se negaba a cumplir determinadas consignas que a ellos les venían bien, o eso han transmitido porque no seguía una línea de puntos que marca mucho el gobierno, le dijeron, pues mira, no nos conviene, te vamos a destituir y vamos a poner a Murtra, que es el que pusimos de presidente de Indra y que era un tipo que estuvo con Collboni dentro del Partido Socialista de Cataluña, o sea, uno de los nuestros. Yo no descartaría en absoluto, a ver, ahora no está la posibilidad sobre la mesa, pero no descartaría en absoluto que esta gente teja una conspiración para hacer la puñeta a Gurlian. Ahora bien, el gobierno necesita medios afines. Tampoco le veo enemistándose especialmente con el país y la cadena SER, porque ya si se queda sin un par de dedos mediáticos más en un momento de debilidad, a lo mejor la gente se empieza a despertar del sueño, los afiliados, los militantes, y de repente se encuentra con una España que no era la que les dibujaban y dicen, ostras, pues esto es un desastre. Y es lo que ha intentado camuflar Sánchez a partir de la propaganda que se han comido con patatas los medios del Grupo Prisa. Y para acabar, Rubén, y el viernes, bueno, ya lo has adelantado, José Miguel Contreras, siniestro personaje, pero ¿qué va a pasar con Telepedro? O sea, este proyecto, primero Contreras, ¿qué va a ser de él? Porque este hombre, otra cosa no, pero un don para hacer el mal lo tiene, esto hay que reconocérselo. Bueno. Y tonto no es, o sea, a nivel mediático es un tipo siniestro, pero inteligente. ¿Qué crees que va a ocurrir con esa nueva televisión? ¿Va a seguir adelante por otras vías? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Jano. Hoy filtraban a un medio de comunicación, ellos, a un medio que es bien confidencial, y intuyo que a mi amigo Santi, le filtraban que ellos van a seguir adelante con este proyecto y que a lo mejor en el futuro se lo ofrecen al Grupo Prisa. Yo en el Independiente también publicaba que me parece muy raro que esta gente vaya a renunciar a ese hueso, que vaya a dar su brazo a torcer. Entre otras cosas porque, reitero, es que teniendo a un presidente de su cuerda y teniendo a un presidente que ya no solamente maneja el BOE, sino que tiene contactos en muchas empresas y que tiene el control de Telefónica, me parece muy extraño que si ellos quieren sacar adelante este canal,
no lo termine sacando por lo civil o por lo criminal. Reitero, porque la pasta la tiene. Lo que pasa es que la van a poner mucho, me temo, como siempre sucede en estos casos. Las personas que madrugan pagan impuestos y encima les dicen que tienen que pagar todavía más para pagar la sanidad y la educación, cuando al final muchas veces va para los medios afines, para los medios públicos y para los empresarios que se forran con la generosidad de los demás, pero nunca invirtiendo su propio dinero. Bueno, pues quedamos pendientes para ese programa del viernes especial sobre Contreras, bueno, y todo lo que es el ecosistema Contreras, que es verdad que pasa muy desapercibido, como está en la sombra, pues no, la gente no lo ubica, pero conviene ubicarlo. Así que te vemos el viernes en Lo que no te han contado. Gracias, aquí os veo. Gracias por llamarme. Un abrazo. Chao. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Y claro, al final, pues lo que decía Rubén, ¿quién lo va a pagar? Pues nosotros. La televisión de Pedro, aunque se haya enfadado ahora Prisa y el gobierno, pues antes o después saldrá. Y como les digo, este viernes, en Lo que no te han contado con Rubén Arranz, que sepan ustedes quién es este tal Contreras, que seguro que lo han escuchado aquí en las tertulias, en los programas, Rubén lo ha citado en numerosas ocasiones, pero conviene conocer bien al personaje, porque tonto no es, y gran parte de la responsabilidad de lo que nos está ocurriendo en España es precisamente de unos medios de comunicación completamente corruptos. ¡Comenzamos!